Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día lunes. Claudia Méndez Arriaza y Juan Luis Font estamos como casi todos los lunes, listos para conversar con ustedes. Digo casi todos los lunes porque Claudia la semana pasada estaba en México en un seminario sobre periodismo y justicia. Hoy está con nosotros y tenemos la suerte de tener por invitados al ministro de Gobernación Francisco Rivas y al viceministro Ricardo Guzmán. Ambos les damos la bienvenida, les agradecemos que nos acompañen a las 8:45. A nuestra audiencia, sin ninguna duda, le interesará mucho conocer pues todos los detalles, todas las expectativas reales que podemos tener los guatemaltecos respecto de cómo combatir esos hechos espantosos que se han producido en los últimos días, pero especialmente en las últimas horas. Esa explosión adentro de un autobús que se conducía de San José Pinula hacia Guatemala, que afectó a muchos guatemaltecos. El conocimiento de que una segunda persona murió el día de hoy por causa de esa explosión, por supuesto que nos conmueve a todos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y voy a empezar con una pregunta muy simple, pero al mismo tiempo quizás la más compleja de todos. ¿Por qué sucede este tipo de violencia? ¿Por qué en las primeras horas de la mañana pasajeros comunes abordan este bus y de un momento a otro estalla? 19 heridos y una persona calcinada, y como actualizó Juan Luis, otra más murió. ¿Por qué pasó? Muy buenas noches a toda la audiencia de Canal Antigua. Muchas gracias por la invitación. Creo que hay que abordar el tema de la inseguridad de manera integral y tratar de explicarse las razones de por qué un hecho tan violento, tan fuerte para la sociedad guatemalteca se genera en contra de transportistas que prestan el servicio colectivo de pasajeros a la sociedad guatemalteca. Definitivamente, desde hace muchos años el Estado ha dejado de atender los derechos económicos, sociales y culturales de la población guatemalteca. Eso ha incidido en falta de oportunidades y desarrollo para muchos guatemaltecos. Población muy vulnerable que no ha tenido acceso a ello, ha sido captada por las estructuras y organizaciones criminales. En este caso, pues, organizaciones criminales que se dedican a la extorsión como una actividad criminal principal, no solo también al sicariato, pues han atentado en contra de los transportistas que con el fin de imponer una extorsión o de recobrar una extorsión que en algún momento ya pudo haber estado establecida. Entonces, ¿el piloto o el propietario de este bus se negó a pagar esa extorsión o se negó a un aumento de la cuota? Esos son los elementos ahorita que nosotros estamos tratando de establecer con las diligencias de investigación que se están desarrollando. Pero de conformidad con la investigación preliminar que se ha desarrollado, podemos estar ante un escenario de imposición de una extorsión a este sector. Déjeme preguntarle al viceministro Guzmán, quien es el encargado de la cartera de seguridad, en términos generales, adentro de Gobernación. Señor viceministro, ¿es posible impedir esta clase de conductas mediante la puesta en práctica de un sistema de prepago, incluso en las rutas cortas, qué sé yo, quizá en todas las rutas del país, para impedir que esas extorsiones vayan migrando del centro del área metropolitana hacia el resto de zonas urbanas de Guatemala? Sí, creo que es posible y creo que tenemos ya un ejemplo de el antes y el después de un sistema prepago. El sistema prepago no solo es el no uso de efectivo de los conductores, sino es un verdadero sistema de transporte digno para los pasajeros. ¿Estará usted hablando del Transmetro? Estoy hablando de los que existen, de todos los sistemas, tanto en taxis como buses urbanos y sobre todo urbanos que transitan en Guatemala, que tienen un sistema de control integral. Eso nos dice que es una forma idónea de empezar a tratar a los pasajeros y el transporte en Guatemala. La respuesta es sí, es posible, de manera coordinada, controlada y con obviamente filtros para que no exista corrupción en ese Claro, sistema. porque los sistemas que se han instalado desafortunadamente han generado corrupción. Sin embargo, la muestra es que son transportes más seguros que el resto de transporte que transita en Guatemala.
En el año 2011 recordamos esa tragedia que es parecida a la que ahora ocurrió y que justamente las personas indicadas están enfrentando un proceso y han sido condenadas y siguen esa ruta que los tribunales de justicia estipulan. ¿Por qué se repiten hechos como este si se supone que hubo un castigo a un evento similar, casi idéntico anterior? Mire, es una modalidad violenta por parte de las organizaciones criminales que han retomado para imponer la extorsión y la violencia que ellos generan. Recuerden que la organización criminal del barrio 18 está integrada por diferentes células o clicas, como ellos se autodenominan, más de 30. En el año 2011 se golpeó y se desarticuló a una de esas 30. Esas capacidades migraron a otras estructuras y ahora ellos las están empleando. Ministro, en términos concretos, ¿hay una manera de identificar a esas estructuras que operan de una manera tan letal en el área metropolitana? De identificarlas y desarticularlas. Existe ya un trabajo previo que se viene desarrollando desde el año 2010 con el objeto de identificar a esas estructuras. ¿Quién usa bombas, por ejemplo, o granadas? El barrio 18 era uno de quienes las estaba utilizando, especialmente dos clicas. Estas fueron golpeadas fuertemente, casi desarticuladas, pero también los procesos de recomposición de ellas se han generado en estos últimos años. Y ahora una de las clicas más fuertes está retomando esta actividad. La clica es una estructura interna adentro de la gran sombrilla que es el barrio 18. Así es. El barrio 18 está integrado por una rueda del barrio que lo componen los líderes principales. Son 9 jefes, principalmente los que la integran. Muchos de ellos presos ya. Todos ellos detenidos. Y abajo de esta rueda está la rueda de llaveros. Esta también integrada por personas que están detenidas en el preventivo de la zona 18 especialmente, y abajo de ella toda la estructura. Señores, ¿y están aisladas todas estas personas? La alta estructura, la alta cúpula del barrio 18 está aislada para que no pueda transmitir órdenes desde el sistema penitenciario, y los llaveros están también aislados, ¿o no lo logramos? Lo logramos en el momento en el que el sistema penitenciario, con algunas de las prisiones que tenían más controles, no máxima seguridad porque pudimos ver que no era tal cosa, máximamente seguras, en Fraijanes 1 y 2 se pudo aislar en algún momento. Recuerdan ustedes la época de los Zetas, la época de los líderes de las pandillas, se identificaron, se aislaron y se logró que perdieran la comunicación. En el momento en el que se rompe el control en el hacinamiento, porque se pierde Fraijanes 2 y se tienen que acumular en una misma prisión los que estaban en ambas, pierde el sistema penitenciario ese control que tenía en cuanto al ingreso de visitas e ingreso de cualquier ilícito que podría haber, y hoy por hoy sí están juntos. Pero prácticamente digamos están aislados. Tendríamos que establecer si tienen o no medios de comunicación hacia el exterior. La realidad es que el sistema carcelario, pues sabemos en qué situación está desde hace muchos años, y el compromiso y los esfuerzos son para cambiar de acuerdo a la política del sistema penitenciario que se implementó o se autorizó desde el año 2014 o 15, implementar para encontrar un verdadero sistema resocializador. No puede ser que tengamos a los privados de libertad desocupados en todo el día y toda la noche. ¿Qué van a hacer estas personas que no solo no se les da ni capacitación ni oportunidad de hacer algo productivo para ellos, su familia y la sociedad? Y tenemos que mudarnos a un sistema que sea verdaderamente resocializador, que les ocupe, que les ocupe en tiempo y mente durante todo el día y la noche. Pero ¿qué plazo nos da a los ciudadanos para saber que esto se pondrá en marcha? ¿Cuánto tiempo más podemos esperar? Mire, de hecho, yo les debo de manifestar
que la reforma del sistema penitenciario es inaplazable. Ya no podemos estar. Es inaplazable, pero ¿tiene usted fondos para ponerla en práctica? Mire, de hecho, la reforma del sistema penitenciario ya se inició. Existen las bases documentadas sobre las cuales se debe desarrollar. Existe un acuerdo gubernativo, existe una Comisión Nacional del Sistema Penitenciario y tenemos que migrar a un sistema reeducador, reformador, que respete los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. ¿Y cuánto de tiempo a nosotros nos debe de tomar? Pues miren, en realidad presupuesto para cambiar toda la infraestructura del sistema penitenciario, en realidad no tenemos. No tenemos, pero también debemos de ser creativos y aceptar la cooperación de otros países que nos la están brindando. ¿Usted Para comprende este año, que en este momento la sociedad que le escucha, y ya están diciéndolo en las redes sociales, dicen, el ministro parece conocer verdaderamente la estructura de las pandillas en el país? ¿Cuándo va a empezar a combatirlas? ¿Y cómo va a hacer para combatirlas? Pero usted me dice, los líderes, la mayor parte se encuentran ya en prisión. ¿Por qué entonces no logramos impedir que actúen de una manera tan letal? mire, de hecho, en este año, a partir de cuando nosotros asumimos esta administración, se han golpeado 5 estructuras criminales. Se han detenido a 83 personas ligadas por delitos de obstrucción extorsiva, extorsiones, asociación ilícita y exacciones intimidatorias. Nosotros estamos conscientes de que la investigación es importante, debemos de focalizarla en contra de estas organizaciones criminales que están afectando especialmente zonas donde existe una mayor incidencia criminal. Pero aunado a eso, tenemos que trabajar también el tema de la prevención criminal. Claro. Porque de esa forma vamos a alejar a los grupos vulnerables de la población, especialmente niños, adolescentes y mujeres, para que estas estructuras criminales las capten. Tercero, pero eso también requiere plata del Estado. También requiere. Y tenemos un viceministerio de prevención y también una cooperación que está muy interesada en el trabajo de prevención. Además, tenemos que involucrar a los ministerios de Estado como Trabajo, Educación, Salud y Desarrollo Social para que sus programas los focalicen en esos lugares donde más incidencia criminal existe y donde mayor desigualdad también social se genera. Viceministro, esta misma tarde anunciaban ustedes la captura de las personas a quienes se les va a acusar de ser responsables de esas decapitaciones y esas muertes que ocurrieron en Misco la semana pasada. ¿Conocemos por qué lo hicieron? ¿Es cierto o corroboraron esa hipótesis inicial de que lo estaban haciendo para sembrar terror o para manifestar un rechazo a ese sistema prepago que ofrece el recién electo alcalde de Misco? Creo que lo importante es poderle dar esa respuesta muy rápida, en realidad en este caso, a la población, de que algunas de las personas responsables de estos hechos estarán siendo puestas a disposición de un juez. Es muy pronto para saber cuál fue la motivación de ellos y ustedes comprenderán que no se les puede interrogar si no está un juez y un defensor presente. ¿Pero cuál es el perfil de ellos? El perfil de algunos de ellos es de pandillas. Esto nos puede orientar a que algunas pandillas pudieran estar detrás de estos ataques. ¿Qué edades tienen? Son muy jóvenes la mayoría. 18 y 23 años. Señores, ¿y ustedes entienden que en este momento hay una gran crispación social y muchas personas se están llamando a aplicar pena de muerte, a conducirse incluso de manera violenta en contra de quienes desarrollan pues esta infame violencia contra muchas personas inocentes? ¿Cómo reaccionan ustedes frente a ese aparente clamor popular? Guatemala, debido a su legislación, debido a que tendría que pasar por algunas reformas en el Congreso, no puede aplicar la pena de muerte. Es un tema que no podríamos estar discutiendo acá, pero vamos a hablar del clamor popular. También poderle contar un poco en el tema de cómo incide la violencia y cómo los ciudadanos, con el temor de quererse proteger, apoyan a que incida la violencia. Medidas extremas, sí. ¿Qué pasa? Un ciudadano dice, me quiero proteger porque no me siento seguro en la calle. Compra un arma, la va a registrar, saca su licencia
sale a la calle, en ningún lugar permiten ingresar con arma de fuego, la deja en su vehículo, en la calle, le abren su vehículo, le hurtan su arma y el arma empieza a circular en el mercado negro, digámoslo de una forma coloquial, y ese es el arma que empieza a generar homicidios en el país. El tema de la seguridad creo que es responsabilidad de todos. ¿Qué vamos a hacer las instituciones que nos corresponde atender a estos niños que van a ser vulnerables de las pandillas? ¿Qué estamos haciendo los padres para controlar a nuestros hijos para que no sean presos de esta delincuencia? El tema de la violencia, de participar en hechos de violencia, de que matando personas se resuelve la delincuencia, el otro día lo mencionaba, revisemos las estadísticas de Guatemala. Cuando más muertes han habido en Guatemala es cuando se creía, no lo podemos probar, se creía que haciendo, en palabras coloquiales, limpieza social, se iba a acabar la delincuencia. Veamos la estadística. Esa no es, de Oscar Berché, esa no es la ejecuciones extrajudiciales. No es la solución el darle muerte a personas. La solución es atender antes de que se vuelvan delincuentes y cuando se vuelvan delincuentes resocializarlos para que regresen al país como personas productivas. Pero es una pregunta obligatoria al escucharlo. ¿De verdad se puede socializar a personas que incurren en este tipo de violencia? ¿De verdad se puede transformar eso? ¿Conocen ustedes casos exitosos en donde en la prisión entran personas reincidentes y que pueden resocializarse? Solo les recuerdo que a los pandilleros últimamente los han condenado a 99, 106, 260 años y la pregunta ¿es esa la solución? Hay que atender de manera integral a las personas privadas de libertad. Nuestras cárceles recluyen a personas que han sido condenadas por delitos muy graves y no tan graves. Con las personas que han cometido delitos graves, definitivamente el enfoque reeducativo y resocializador se puede implementar. Hay personas que definitivamente de alta peligrosidad, que han cometido delitos muy graves o gravísimos, a ellas hay que aplicarles un sistema de control efectivo dentro de las cárceles para que no cometan delitos hacia la sociedad guatemalteca y que no se apoderen del control de las cárceles del país. Ministro, si tenemos a todos los jefes de la estructura del barrio 18 presos y logramos aislarlos completamente, ¿reducimos realmente la violencia en el país o no es suficiente eso? En el año 2009 tuvimos la oportunidad de integrar una serie de acciones en el tema de seguridad y justicia y eso logró la reducción de la incidencia criminal, especialmente la homicida. El tener controlados a esos líderes dentro de las cárceles es uno de los elementos que permiten la reducción de la incidencia criminal. Entre la Mara 18 y la Salvatrucha, ¿cuál es más virulenta, cuál es más violenta de las dos? ¿Cuál causa más muertes? La Mara Salvatrucha, sin ser tan visible como lo es la pandilla 18, digamos, hechos como el 3 de enero del año 2011, en donde una bomba incendiaria le da muerte a muchas Aquel víctimas. bus que provenía de Ciudad Quetzal. Este es un hecho en donde se nota el impacto de la pandilla 18. ¿De la 18? Cuando hacemos un estudio de acuerdo a las bases de datos de balística del INACIF y hace el estudio los analistas del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, al final del año, la Mara Salvatrucha, de uno en uno, le da más muerte a más víctimas que la pandilla 18 con estos hechos que llaman mucho la atención. Pero entonces pareciera que el barrio 18 siembra terror y tiene esa capacidad de hacerlo. Déjeme recordarle el muchacho que lanzó una granada contra un camión repartidor de agua purificada. Mara 18 también. Pandilla 18, así es. ¿Tienen ellos una capacidad, una formación que les hace sembrar un terror colectivo mucho más poderoso que la Mara Salvatrucha? Diría que son más
desordenados, son son menos estratégicos, y eso es lo que hace que llame mucho la atención los ataques que ellos cometen. La Mara Salvatrucha ha sido declarada incluso por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una organización transnacional para poderse investigar a nivel internacional. Son hechos que son organizaciones que no están solo en Guatemala, que no nacieron en Guatemala y que se coordinan y se comunican entre países. En respuesta, genera más muertes la Mara Salvatrucha y ha mutado incluso a negocios lícitos o negocios que es un poco más difícil de ubicar, pues no combatir, sino de identificar cómo están ellos ya moviendo su dinero a no solo el tema de la extorsión. La pandilla 18 sí organizaciones de taxis, por ejemplo. Organizaciones de cualquier negocio que usted se pueda imaginar. ¿Cómo se mezclan ellos o cómo son utilizados por el narcotráfico en países como Salvador, Honduras y Nicaragua? No solo en esta clase de países. En Guatemala el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, ha utilizado a la Mara Salvatrucha. Y ellos ahora ya han migrado también a esta actividad como uno de sus negocios más principales. Por esa razón es que nosotros vemos atentados muy fuertes, muy violentos, del barrio 18 en contra del sector colectivo de pasajeros o en contra de pequeños comerciantes, como el incidente que ocurrió hoy en la mañana. Quizás la pregunta de Juan Luis. La Mara Salvatrucha ha migrado a otra clase de crímenes, mucho Ministro, más. ¿Cómo le responde usted a la ciudadanía que en este momento está tan preocupada y angustiada? ¿Cuáles son las medidas que su ministerio, que su cartera está tomando para procurar controlar la situación? Hemos visto cuerpos despedazados, desperdigados en diferentes puntos del área metropolitana. Hemos visto una explosión el día de ayer, hemos vuelto a ver hechos violentos el día de hoy, hemos visto ataques en contra de buses. ¿Qué está haciendo su cartera para procurar reducir esta crisis? Estamos empleando toda la capacidad operativa de la Policía Nacional Civil en contra de estas estructuras criminales, desde el punto de vista investigativo, inteligencia criminal, técnicos científicos como la división de artefactos explosivos, equipos especializados en investigación criminal en contra de estructuras del sicariato y de extorsiones, en coordinación con el Ministerio Público, bajo la dirección, por supuesto, de ellos, a efecto de dar con los responsables de todos estos hechos, tanto autores materiales como autores intelectuales. Le garantizo a la población guatemalteca que estamos empleando todos nuestros esfuerzos y que vamos a dar con los responsables. Así como hoy en día, así como este día se le dio una respuesta a la población misqueña, le vamos a dar una respuesta a la población de Palencia, de San José Pinula y de otros municipios y departamentos, dando con los responsables de estos hechos. La respuesta Misco, dice usted, es haber capturado a los primeros sospechosos de haber desechado esos cuerpos segmentados. Así es. Y señores, parte también de la respuesta es tomar control pleno del sistema penitenciario para impedir que los jefes de las pandillas puedan seguir dando instrucciones a sus subalternos. Definitivamente hacia ese proceso vamos. Tenemos que tomar el control del sistema penitenciario, iniciando desde ya a sentar las bases para una reforma del sistema penitenciario y tomando ya algunas acciones de carácter inmediato para tratar de prevenir que las órdenes salgan desde la cárcel y que se sigan cometiendo delitos desde ahí. ¿Y cómo le responde a las personas que preguntan con todo eso cómo podemos sentirnos seguros de que mañana no repitan este tipo de atentados, otras clicas, otros grupos, en otro bus de transporte colectivo? Yo les mandaría a los y las guatemaltecas más bien una pregunta y un reto. Guatemala cambió a no aceptar más hechos de corrupción en el año 2015 y a no callar, y esto lo pudimos observar en la Plaza de la Constitución. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar también en el tema de la seguridad, a trasladar la información de lo que sabemos, de lo que ocurre en nuestro barrio para que los agentes de policía puedan hacer su gestión? Todos escuchamos, pero si lo que pasa en la esquina, lo que pasa en el barrio,
El policía no lo sabe, porque la idea del mismo crimen es que no lo sepa, y es la población la que le puede trasladar la información. Usted lo que Y el está verdadero diciendo es que los reto, pobladores pueden colaborar con la investigación denunciando los hechos que conocen de sus vecinos, quizá de sus propios hijos. Así Pero es. no tienen la confianza en esa Policía Nacional Civil. Tendrán que probar a sus mismas autoridades, tendrán que probarse a sí mismos si es posible que puedan trasladar información, y lo más importante, hay información que pueden trasladar de forma anónima, que pueden hacer llegar a la Policía Nacional Civil, y deberán de ser los investigadores y analistas que la procesen y confirmen si es verídica o no. Y lo más importante... ¿Cuál es el sistema para entregar esa información de manera anónima, sin que se comprometa la seguridad de la persona que la transmite? Hay algunas plataformas que el mismo sector privado ha presentado, y al menos una de las municipalidades de Guatemala, que es la de Villanueva, está utilizando, que es una plataforma en donde trasladan información parecido a un estudio que hizo usted, Claudia, en cuanto a plotear los hechos violentos y cómo las personas pueden trasladar información de estos. Ahí se puede trasladar información. Al 110 es una llamada que pues es anónima, pueden trasladar cualquier información que sea pertinente y que ellos conozcan. Y el otro reto será, ¿estamos dispuestos a dejar de alimentar a estas organizaciones criminales pagando la extorsión? El peor negocio, le podría decir, es pagar una extorsión. Las personas y empresas que más han sido víctimas, eso lo tenemos bien documentado y lo tenemos probado al menos con un par de ejercicios, los que más pagan son los que más ataques han tenido en realidad. Decirles que no paguen no podemos, eso es una decisión de cada persona, pero el que traslademos dinero a estas estructuras significa fortalecerlas. ¿Estamos dispuestos a debilitarlos? Es una pregunta que le hacemos a la población. Corte el flujo de efectivo, de poder económico de Pero el punto es si las pandillas. autoridades van a poder proteger a esas personas que estén dispuestas a desafiar a las maras y a no pagarles la extorsión. Pero ya hay ejercicios, Juan Luis, de que el sistema está protegiendo a las víctimas de esta clase de delitos. Si se acercan a la Policía Nacional Civil, se resguarda y se protege la identidad de estas personas. Cuando llegan al Ministerio Público, también se protege la identificación de estas personas. Y procesalmente, existen ya mecanismos jurídico-procesales que permiten la protección de estas personas que se han animado a denunciar estos hechos. Señores, gracias a ambos por acompañarnos esta noche a las 8:45. Señor ministro, en un día tan ajetreado para usted y para su viceministro Guzmán, gracias a los dos por comparecer y por ofrecer sus respuestas a tantas preocupaciones de los guatemaltecos. Vamos con nuestra compañera Rocío Lazo, ella nos cuenta qué se está diciendo en redes sociales sobre esta conversación. Muchas gracias, Juan Luis. Muy buenas noches. Hablamos en este momento sobre el ataque en contra del bus de rutas cortas en San José Pinula. Nos interesa mucho saber su opinión. Sabemos que la violencia es algo que afecta a todos los guatemaltecos, que además se sienten susceptibles ante cualquier tipo de situación similar. Así que esperamos sus comentarios. Comenzamos con Urbina. Uno llama al 110 y nunca llegan a atender la emergencia. Klaus Rosell comenta: no nos dejemos engañar, no hay deseo de cambiar, ya las instituciones viven de la extorsión, cada gobierno es lo mismo. Erazo Burgos: si se pervierten desde pequeños con los padres que tienen, es difícil corregirlos, por eso hay que exterminarlos. Sam Watt nos dice: y mientras tanto se cumple el sueño del ministro y viceministro de recuperar a los mareros, que sigan matando pues. Edgar René López: prevenir atendiendo niñez y juventud para que no lleguen a delinquir. Si llegaran a cárceles, tener programas para reinserción. Y por último, El Oriente B comenta: sugiero crear una cárcel en un rincón sin señal telefónica y por cada bombazo mandar cabecillas de mara a ese lugar. Le agradecemos por sus comentarios, es un tema muy importante, así que lo invitamos a seguir mostrando su opinión en nuestras redes sociales. Ahora es momento de hacer una pausa y regresamos a hablar sobre el caso La Línea.